principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Oramos al Señor. Hermanos, pueden sentarse. Hermano, hay cosas que solo se pueden enseñar a lo que la Escritura llama como discípulos. Hay ciertas cosas que Jesús enseñaba, pero observe cómo la explicación de las enseñanzas de Jesús no se las daba a todo el mundo. Esto quiere decir que las enseñanzas de Jesús, aunque Jesús tenía la gracia y tenía la unción y tenía todo lo que se necesitaba para ser el mejor maestro que jamás haya existido, hay enseñanzas que ni siquiera la gente que oía a Jesús las podía entender. ¿Por qué? Porque hay enseñanzas que están reservadas para aquellos que Él mismo empezó a llamar discípulos. El discípulo es como un aprendiz, es como un alumno. Entonces usted se va a dar cuenta que el mismo Señor Jesús empezaba a abrir su boca y enseñaba las parábolas, hablaba sobre las parábolas, se paraba en el sermón allá en la montaña, en el sermón del monte, y empezaba con su boca a enseñar cosas maravillosas que la gente misma se quedaba asombrada de la enseñanza. Pero a pesar de todo eso, usted se va a dar cuenta que en privado y solo con sus discípulos es que Él se abría completamente. Es más, vamos por un momento al libro de Mateo. Vamos al libro de, aquí nomás, hermano, vamos al libro de Marcos. Y dígame amén cuando consigue Marcos 4. Va a ver usted, hermano, que aquí hay una situación que es importante para los que estamos hoy en este lugar, que lleguemos a comprender. Marcos capítulo 4, dígame amén cuando lo consigue. Usted va a ver que el Señor empieza a hablar, a enseñar ahí con la parábola del sembrador. Y va a ver usted, hermano amado, que Él habla y dice y muestra ahí Él todo lo que le llaman una parábola. Pero en el verso 10, léalo conmigo, dice, cuando se quedó solo, dice, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero vea usted que eso no eran con todos, sino con sus seguidores. Y si usted va conmigo al libro de Mateo, hermano, usted va a observar, vaya conmigo al libro de Mateo, vamos al capítulo 13 de Mateo. Amén, hermanos. Verso 10, Mateo 10, dice, acercándose, ¿quiénes? Los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros, aquí les aclara más, dice, se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero observe que ese vosotros, Él está hablando con los que andan cerca de Él, Él está hablando con los que son discípulos, Él está hablando con los que se consideran alumnos de su enseñanza, aprendices de su enseñanza. Entonces, hermano, yo quiero que usted observe algo. Yo quiero que usted observe que hay una cierta enseñanza que el Señor Jesús reservó para aquel que es discípulo.
Y va a ver usted, hermano, que él habla y dice que había un sembrador y tira la parábola. Pero la interpretación, el verdadero sentido, él no se lo decía al público, sino que él lo guardaba para sus discípulos, para aquellos que tenían la capacidad de dejarse enseñar. Es que el tremendo problema es que todo el mundo quiere ser Jesús, todo el mundo quiere ser el que predica, el que enseña, el que lleva la palabra, pero nadie, muy poca gente se quiere dejar enseñar. Entonces, entendamos una cosa. Cuando el verso 11 del capítulo 13 de Mateo dice que a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, le está diciendo que hay a ciertas personas del montón, a cierta gente del populus, a cierta gente que hay ahí metido entre la masa. Hay algunos que son discípulos, y es a ellos a los que Dios les ha concedido conocer los misterios del reino. Y va a ver usted algo, vaya conmigo al libro de los Hechos. Ahora que venía en el carro me acordé de algo. El libro de los Hechos, capítulo 16. Dígame amén, por favor. Vaya conmigo al verso 13 y 14, dice ahí: en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Oiga esto, oiga esto. Y dice ahí: y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. En otras palabras, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo le estaba enseñando. Sabe que uno llega a ser discípulo, uno llega a esta condición de llegar a ser aprendiz, porque Dios le abre el corazón. ¿Me entiende? Dios es el que le toca el corazón a uno para que uno se deje enseñar. Uno no se va a dejar enseñar cuando Dios no le ha abierto a uno el corazón. Pero yo quiero que usted observe a esta mujer. Dice que esta mujer, vendedora de púrpura, verso 14, dice que adoraba a Dios. O sea, era una persona, esta mujer era una persona que buscaba de Dios, era una buscadora de la presencia de Dios. Y esto es importante, porque muchas veces nosotros no nos dejamos que Dios nos abra el corazón porque no somos buscadores de Dios. Muchas veces nosotros no nos dejamos que Dios nos implante un deseo de Él en nosotros, simplemente porque nosotros abandonamos a Dios. Esta mujer pudo permitir que Dios le abriera el corazón porque ella era una adoradora, ella adoraba a Dios, era una buscadora de la presencia de Dios. Y a veces uno dice: es que yo no siento de dejarme enseñar. No, por supuesto que no va a sentir, no ve que usted es un carnal, usted no busca de Dios. Dios no le va a hablar porque usted no lo busca. Tal vez Dios le habla, pero usted, como anda en lo suyo, no le oye. Entonces Dios te quiere poner el deseo, el corazón, te quiere abrir el corazón para que tú te dejes enseñar. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en una cosa. Dios está interesado en que tú conozcas los misterios del reino.